El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:20 en la mañana. Ayer el asambleísta por la provincia del Guayas, Roberto Gómez Alcíbar, independiente, generaba algunos tweets sobre, digamos, con una suerte de reacción a las investigaciones y a los allanamientos generados por la Fiscalía General del Estado. Hay uno que me llamó la atención. Decía Roberto Gómez: los hospitales no se reparten solos. Algunos pretenden perdonar la responsabilidad política al presidente Moreno y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Sacrificaron con renuencia a sus aliados, no por iniciativa propia, por presión ciudadana, denuncias de la prensa y de unos pocos asambleístas. Roberto Gómez Alcíbar está con nosotros para atender esta invitación y dialogar con A Primera Hora. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a todos los que nos ven esta mañana. Gracias. ¿A qué se refiere o qué quiso decir con este tuit, hablando de que los hospitales no se reparten solos y que hay una responsabilidad política del presidente Moreno y de la ministra María Paula Romo? Bueno, es que es evidente, pues, que por cada hospital entregado, por cada institución entregada, hay alguien que la entregó. Y lo que tenemos que preguntarnos es: ¿quiénes tienen el poder en el gobierno para hacer gestiones y entregar instituciones? Esa es la pregunta. Mire, ¿dónde está la plata? Era la pregunta antes, que se mantiene. Pero la nueva pregunta es: ¿quién repartió los hospitales? Cuando se habla de esto hay que hablar completo, pues no es que los hospitales caen como cigüeñas. No es que los hospitales viene una cigüeña y los reparte. Hay que preguntarse: ¿quién es la cigüeña? Pues si fuera así. ¿Quién repartió los hospitales por parte del gobierno? Si estamos viendo que hay denuncias por todo lado, que la Comisión Nacional Anticorrupción dice que los hospitales han sido repartidos, pues tenemos que preguntarnos lo siguiente. Usted conocía que la señora Catalina Andramuño se paseaba por la Asamblea Nacional buscando votos. ¿O es la señora o el señor Pau Grande es el encargado de las relaciones políticas con los otros actores políticos? El tema no puede quedar pues en Pau Grande y Catalina Andramuño. Tiene que subir y tenemos que preguntarnos: ¿quiénes son las personas que tienen el poder dentro del gobierno para entregar hospitales? Y yo le doy nombres. ¿Quiénes tienen el poder en el gobierno? ¿El señor Sebastián Roldán? ¿El señor Richard Martínez? ¿O la señora María Paula Romo? Los tres tienen un nivel de gestión dentro del gobierno y de administración dentro del gobierno que los pudieran hacer a cualquiera de los tres aquel que repartió los hospitales. Pero yo le digo uno. Yo creo que es el que tiene las relaciones políticas. Yo le asigno la responsabilidad política por acción o por omisión. Porque si hay hospitales repartidos a las personas que habrían caído ayer, por ejemplo, ¿usted cree que esos hospitales los repartió el señor Correa? ¿O el equipo del señor Correa? No, señor, esos hospitales fueron repartidos este gobierno. O los asambleístas que supuestamente tienen los hospitales, ¿son de este gobierno o en el anterior? Y los allanamientos que hicieron hace poco en Manabí, por ejemplo, que apretaron por Manabí, pero gritaban por Bolívar. Ustedes lo vieron al señor Luis Pachala gritar desesperadamente porque les aprueben el proyecto de ley económico urgente. Gritaba desesperado cuando veía los allanamientos en Manabí. ¿Usted está convencido de que, asambleísta Gómez, está convencido, habla con certeza del conocimiento de causa de que hay un reparto político de la administración de los hospitales? Yo lo que estoy convencido, sí, con conocimiento de responsabilidad política total, es que si hay un solo hospital repartido, lo repartió el gobierno y la encargada de eso es María Paula Romo, porque ella por ley tiene que llevar las relaciones políticas. Yo le estoy asignando a ella la responsabilidad política. Mire, la Fiscalía General del Estado se encarga de investigar y asignar responsabilidades penales. Las sanciones para esas responsabilidades penales son normalmente la cárcel. En este caso, como hice con el ex vicepresidente de la República, Glass, yo lo que estoy asignándole es la responsabilidad política. Porque así ¿cómo así?
La gerente del hospital de Tulcán llama a la ministra de Gobierno a decirle que el tío está llamándola para pedir contratos de hospitales y la señora no hace nada. ¿Cómo así? El día de ayer hemos escuchado que algunas personas que están en las investigaciones políticas, en las investigaciones penales, dicen que hablaban con María Paula Romo. ¿Y cómo así? También escuchamos en la Asamblea Nacional a Eliseo Azuero pasar un video donde decían que de parte de María Paula Romo, de parte de la Gobernación, del Ministerio de Gobierno, estaban repartiendo cargos de alguna institución, creo que era CENEL, pero con alguna institución eléctrica en la Amazonía. Todo va al mismo lugar. 3 audios, 3 entrevistas, 3 videos. Y luego, si eso no existiera, es que los hospitales no se reparten solos, Fabricio, amigos. Es que si a alguien le llega a un hospital, alguien tiene que haberlo entregado. Y la responsabilidad política es ineludible de la ministra de Gobierno. A mí, por ejemplo, todos aquellos quienes la blindan. A mí, por ejemplo, hay algo que me llama la atención en la misma línea que Roberto Gómez Alcíbar nos hace este comentario aquí en nuestro programa. Hace minutos tuve una entrevista con Marlon Puertas, el director del portal La Historia, periodista de investigación, hablando justamente sobre este mismo tema. La Historia ha hecho algunos trabajos investigativos sobre la relación que tendrían ciertos actores políticos con hospitales en diversas provincias. Pero digo, me llama la atención el caso de Guayas, porque ayer comenzó una indagación previa que entiendo luego se ha transformado o ya se ha transformado en una instrucción fiscal sobre posibles irregularidades en contratos en el sistema de salud de la ciudad de Guayaquil, particularmente lo que está pasando en el Teodoro Maldonado Carbo. En Guayaquil, y usted que vive en Guayaquil y es guayaquileño, seguramente tiene mejor conocimiento que yo, hay una suerte de secreto a voces de que el ex partido revolucionista ecuatoriano, liderado por el expresidente Abdalá Bucaram y varias personas de su entorno, supuestamente tendrían alguna relación directa con esos contratos. Mi pregunta es, ¿por qué en el caso de Bucaram? O sea, ni siquiera tienen legisladores, tienen una legisladora que yo no sé si sigue respondiendo a los intereses de Fuerza Ecuador, que es el partido que reemplazó al partido revolucionista ecuatoriano, pero ¿por qué sobre Bucaram o su entorno? Eso, por ejemplo, yo no le encuentro una relación directa desde lo político. No sé si usted tiene alguna presunción al respecto. Si es así, obviamente, porque habrá que esperar a ver qué determinan las investigaciones. Es que no se olvide que lo primero que saltó en la provincia del Guayas, ya de frente, de manera grotesca, y un crimen, fue el reparto de las mascarillas a 4 veces el precio en este contrato de $10 millones del IES, donde el señor Paul Granda, designado por el presidente de la República, Lenín Moreno, luego de eso, y que todo el Ecuador pedía su salida, fue retenido por Lenín Moreno en el cargo. Y luego de eso nos enteramos del sobreprecio de hasta 10 veces las fundas de cadáveres. Entonces el tema parte primero porque es el gobierno el que tiene que haber repartido cualquier cosa. Luego estas indagaciones con todas estas personas en términos penales. Yo siempre voy a ser muy respetuoso de lo que haga la Fiscalía General del Estado, pero los otros actores políticos tienen que ser respetuosos de lo que hace la Asamblea Nacional en su tarea de fiscalización, porque el primer crimen es la corrupción, pero el segundo crimen es la impunidad, pues. ¿Se imagina usted que la Fiscal General del Estado no haya iniciado indagaciones en esos hospitales? ¿Qué se hubiera pensado de la fiscal? ¿Qué está encubriendo? Pues ¿cómo así entonces la Asamblea Nacional no inicia las investigaciones con respecto a las responsabilidades políticas? Es porque está encubriendo, pues, y vaya a ver quiénes son los que defienden a la ministra de Gobierno, pues. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Quiénes defienden a la ministra de Gobierno, asambleísta Roberto Gómez? Con el voto, Luis Pachala la blindó en el juicio político anterior. Pero usted pertenecía a ese bloque, ¿no? Mire, Luis Pachala, el irrespetable, aquellos que se entregan al gobierno de una forma realmente sospechosa y que huele muy mal, lo dije el 14 de mayo del año pasado, entregados de cuerpo y alma al gobierno. Patricio Donoso, está la publicación, yo la tengo en mi tweet hace poco, dice que el juicio de Romo no pasará y terminó no pasando y él ni siquiera está en la comisión de fiscalización. Es que los países pueden sobrevivir a malos gobiernos, pero es mucho más difícil sobrevivirlo cuando tienes una mala oposición, que en lugar de encarrilar o reorganizar y reorientar al gobierno fracasado, lo solapan. Ese es el problema que estamos viviendo en Ecuador. Y de nuevo, la pregunta con claridad es, ¿quién
repartió los hospitales. Y yo estoy enviándole el día de hoy al presidente de la Asamblea Nacional un oficio solicitándole que como nuevo punto, como nueva sesión, él convoque una donde pida que se debata quiénes son las personas que tienen el poder de repartir instituciones en el gobierno para debatirlas. Y yo pongo los nombres de una vez, que los voy a decir ese día. ¿Fue el señor Roldán? ¿Fue la señora Romo? ¿Fue el señor Martínez? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? ¿Y a quién le vamos a desasignar la responsabilidad política por acción u omisión? Responsabilidad política. Usted, asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, no logró, digamos, concretar la intención de llevar a juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo en un primer intento. ¿Hubo ya un segundo intento? ¿Usted formalizó un segundo pedido de juicio político? Está presentado el juicio político a la ministra de Gobierno más de 150 días y ahí lo tienen blindado en el CAL. No ha sido calificado por el CAL. No ha sido tratado por el CAL. Y yo los estoy presentando uno a uno. Pudo haber presentado 5 causales de una, como están haciendo con 5 juicios políticos a Richard Martínez, pero los que hacen de manera viva, pues son sapos, es unirlos todos para un solo proceso y llevarlo contra Richard Martínez. Hay que presentárselo uno a uno, si son causales distintas, uno a uno, que 5 veces lo salven. Yo le he presentado otro juicio a María Paula Romo y cuando se acabe este seguramente estamos listos para presentar uno nuevo más. No se olvide que María Paula Romo en octubre le dio bombas lacrimógenas caducadas a los policías. Y ahora hace poco en la emergencia les tiraba $20 para que los miembros de la fuerza pública vayan a comprarse sus propias mascarillas, cuando ni los médicos de los hospitales del IES tenían mascarillas. Esa es la realidad que estamos nosotros viviendo ahora con estos ministros. Y ahí está, que el presidente de la República se entera por teleprompter de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Usted puede creer que Pablo Lucio Paredes, el presidente, no haya hablado con Pablo Lucio Paredes siquiera para agradecerle su participación? Yo justamente comenté eso en la mañana, o sea, no puedo entender cómo el señor presidente de la República, pese a que anunció que diálogo, uno entiende que no hubo tal diálogo directo del presidente, en este caso con Pablo Lucio Paredes, que finalmente aclaró que hubo malentendido. Pero bueno, eso me permite hacerle otra pregunta a Roberto Gómez Alcíbar. Ayer el presidente de la República, en la segunda parte de su intervención de 3 y pico de minutos en cadena nacional, presentó al Consejo Asesor, hubo, digamos, este papelón, porque se convirtió en un papelón lo de Pablo Lucio Paredes, pero renglón seguido, casi que le conmina a la Asamblea a que deje de lado la posibilidad de ejercer su rol de fiscalización. Y ahí yo no encuentro, digamos, una sindéresis entre el discurso inicial y la praxis. El gobierno ha insistido en la independencia de las funciones del Estado, en que respeta las decisiones del Poder Legislativo. La Constitución le otorga al Poder Legislativo la posibilidad de fiscalizar a los ministros de Estado. Eso está consagrado en la Carta Magna de la República, pero sin embargo ayer el presidente Moreno le ha conminado a la Asamblea a que deje de lado lo que él denomina la pirotecnia política. ¿Cómo le cayó a usted como legislador este pedido o esta exhortación, si se le puede llamar así, del presidente Moreno? Mire, el presidente de la República es uno que se come un arroz con huevo y le importa un bledo del Ecuador en sus propias palabras. Usted puede encontrar videos donde él dice que él ve un burro y siente que se está viendo en el espejo. Lo dice él. Luego el presidente de la República dijo que Jorge Glass había desvanecido todas las pruebas en contra de él en su juicio político y luego lo apuntó con el dedo. Luego el presidente de la República le agradeció a Alexandra Ocas y Alexandra Ocas terminó comprando kits alimenticios con sobreprecio. Luego el presidente de la República dijo que cuando iba a cobrar impuestos, que si no íbamos a ayudar, que no estorbemos en la Asamblea. Y luego dice que hay independencia de poderes y luego está rogando que no se enjuicie políticamente a su ministro de Gobierno. Él y todos sus ministros son considerados por la ciudadanía como una tracalada de mitómanos. Entonces, ahí está lo que dice y lo que deja de decir después el presidente de la República. En consecuencia, luego de eso dicen que a fiscalizar es desestabilizar. ¿Usted cree que la fiscal Diana Salazar desestabiliza cuando la encausa políticamente, penalmente a Alexandra Ocles? Eso es desestabilizar. O cuando el presidente de la República remueve a la ministra de Salud diciendo que hay presiones, que dice que hay presiones políticas para administrar la salud, y luego vemos el reparto. Entonces la ministra de Salud también dice
que hay presiones políticas para administrar en la salud. ¿Cómo viene el reparto? Entonces ya sabemos que alguien de mayor rango que la ministra de Salud, ex ministra de Salud, Andra Muñoz, pues recibió presiones para administrar hospitales. Allá lo que digan ellos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ustedes verán y los ciudadanos verán quienes blindan a los corruptos en la Asamblea Nacional, quienes los blindan políticamente con sus votos y con sus comentarios de que no hay que fiscalizar. ¿Usted cree que el ministro de Finanzas tiene que ser enjuiciado políticamente? El ministro de Finanzas es un bueno para poco, que tienen que ponerle 3 o 4 personas como equipo económico que estamos conociendo, que hoy lo van a asesorar formalmente, cuando Lenín nos dijo ayer que desde el día 1 ya lo vienen asesorando en la sombra. Entonces, ¿qué va a cambiar? Más bien este es el momento para cambiarlo a Martínez, poner a alguien que tenga una idea y que se responsabilice. El ministro de Finanzas sí, tiene que ser censurado políticamente porque no tiene la dignidad para renunciar. Él fue a la Asamblea y dijo que no habían pagado los intereses y sí los pagaron. Y después nos enteramos que ha prepagado créditos en plena pandemia por alrededor de $900 millones cuando no le asignaron recursos para la emergencia sanitaria. Ese es el ministro de Economía que tenemos en el cargo. Hay una suerte de leyenda urbana y le hago la pregunta a Roberto Gómez, quien hasta hace algunos meses perteneció al movimiento Creando Oportunidades, creo, y digo, esa leyenda urbana, le digo así, digamos, utilizando metafóricamente este término, dice que Richard Martínez está en el cargo porque fue sugerido o fue puesto por Guillermo Lasso y por el movimiento Creo. Yo esta pregunta le hice a Guillermo Lasso hace unas semanas que conversé con él, pero se la hago a usted y le hago esta pregunta. ¿Richard Martínez en su momento respondió políticamente a los intereses de Creo? Mire, primero yo no estoy en la desafiliado del movimiento todavía, yo me he separado del bloque. Está separado del bloque, claro. Separado del bloque La Unidad por el Cambio, internamente no tengo ninguna cuestión. Yo defiendo lo mismo que siempre hemos defendido, los que no votan así son los del bloque, que votan distinto. Luego, con mucha claridad, yo no sé quién puso a Richard Martínez en el cargo, pero yo sí le aseguro a usted que usted verá con los votos quién lo mantiene en el cargo, y ahí podrá dilucidar quién lo puso. Porque usted verá del bloque al que yo me pertenecía, si hay 1 o 2 votitos de ahí que faltan en esa votación. Eso es lo que hay que ver en los juicios políticos. Y ya le voy diciendo, anticipando algo. En la moción que hubo el otro día en la Asamblea Nacional, fueron Patricio Donoso y Luis Pachala, el uno votó en abstención y otro en contra, cuando se pidió que se aceleren los procesos políticos contra Richard Martínez. Véalo, ahí están los votos, está clarísimo. Y yo lo vi a mi colega, presidente provincial del Guayas, Guido Chiriboga, denunciar estos sobreprecios en las plantitas. Invítelo. Y de ahí pregúntele, pues, ¿quién votó a favor de ese presupuesto general del Estado en la Asamblea? Pachala, pues, y Donoso. El de los 170 millones de dólares en plantas. Primero votaron a favor, luego pidieron la moción para reconsiderarlo y luego volvieron a votar a favor de ese presupuesto general del Estado. Dirigidos por Pachala. Si es que no se le puede, ¿y eso qué? Decir cómo votan para defender un ministro, ¿qué es? Ese es el irrespeto que existe. Por favor, pues, si eso es lo que está pasando. Entonces yo le digo, yo no sé quién lo puso, pero sí sé que quien lo defienda seguramente lo puso. Así que veremos qué pasa en el juicio político. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias. Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta independiente, digamos, él ya no pertenece a la bancada de Creo, aunque nos aclara que no se ha desafiliado, es decir, no se ha separado formalmente del movimiento Creando Oportunidades, Creo, muy crítico, hablando de lo que él denomina el reparto de los hospitales, hablando de la responsabilidad política de algunas autoridades y señalando que la Asamblea no puede ni debe renunciar a su rol fiscalizador sobre el caso del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. 7:39 en A Primera Hora por Majestad Radio.